Continuando con nuestra clase de energía solar, habíamos visto que podíamos dividirla en dos formas de conversión. Una de tipo eléctrica, que está vinculada a las células fotovoltaicas o células fotovoltaicas y que podemos generar energía eléctrica. Vimos que habían dos tipos de sistemas, uno de tipo autónomo y otro de tipo interconectado. Muy bien. Ahora, también nosotros podemos convertir la energía solar a energía térmica, ¿no? Guardarla como en forma de calor. De hecho, las dos clasificaciones de energía que hay pues son calor y trabajo, ¿no? Cuando hablamos de trabajo podemos hablar de trabajo eléctrico, trabajo magnético, etcétera, ¿no? Eh, y el otro, bueno, es en forma de calor, ¿no? Que tiene que ver con vibraciones eh, a nivel molecular. Entonces la conversión térmica se puede dividir en dos, una es la pasiva y otra es la activa. La pasiva, bueno, ahorita vamos a ver un poco de ella, que está vinculada a sistemas que tienen que ver con el aprovechamiento de la radiación solar, sobre todo para climatización. Tiene que ver con conectar un poco con sistemas biológicos, por ejemplo los techos verdes, etcétera. Para la conversión térmica activa, pues bueno, se clasifican en tres: baja, media y alta temperatura. Para ello, bueno, utilizamos diferentes sistemas, que son como los colectores planos o los colectores tubos de vacío, que nos permiten trabajar a una temperatura baja, los concentradores cilíndricos o parabólicos, que nos permiten alcanzar temperaturas medias, y bueno, ya los sistemas de torre, que nos permiten alcanzar altas temperaturas. Regularmente los sistemas a temperatura media y alta están diseñados para generar electricidad, ¿no? A través de algún ciclo térmico. Eh, la energía solar pasiva, como les comentaba, tiene que ver con el acondicionamiento térmico de edificios, ¿no? Está muy vinculado a la arquitectura bioclimática, ¿sí? Esto conecta precisamente con el conocimiento de la distribución térmica dentro del edificio. Involucra mucho el tipo de actividad que se realiza dentro del edificio. No es lo mismo que tengamos un grupo de 10 personas que por ejemplo tienen trabajo de oficina, o un grupo de 10 personas que vayan a un gimnasio, ¿no? A hacer ejercicio. Entonces la disipación térmica de las personas, bueno, va a afectar también con un concepto que es el confort, ¿sí? Entonces regularmente en estos sistemas se busca el confort, y a través bueno, del conocimiento de las actividades que se realizan, el lugar donde está el edificio, el tipo de clima que hay a su alrededor, es como empieza a generarse un diseño, ¿no? Pues estos diseños involucran los materiales con los cuales se construye la edificación, la orientación del edificio, tiene que ver con el tipo de ventanas, los colores que se utilizan, los tipos de cubierta, etcétera, ¿no? Y muchas veces se puede vincular con otros sistemas de energía. Entonces la idea de estos sistemas es encontrar el confort dependiendo de las condiciones en las cuales donde se haya instalado la edificación, y pues bueno, tener en cuenta varios parámetros para poder alcanzar ese confort, ¿no? En general pues es la arquitectura bioclimática, ¿no? Bueno, viendo ahora los sistemas de conversión térmica activa, como ya comentamos, se pueden clasificar en baja, media y alta temperatura. Los de baja temperatura se consideran por debajo de 90 grados centígrados, media entre 90 y 400 y alta por encima de los 400 grados centígrados. Cuando hablamos de temperatura o sistemas de baja temperatura por debajo de 90, bueno, tenemos los sistemas de colección plana,
¿sí? Que estos los podemos diseñar y los podemos construir, ¿sí? Y están los otros sistemas más modernos, que son los de tubos de vacío. Ambos sistemas, tanto planos como tubos de vacíos, utilizan un sistema de almacenamiento, que es el tanque térmico. Aquí los sistemas de tubos de vacío ya tienen adaptado su tanque térmico, es decir, es como si fuera solo una pieza. Ambos tienen ventajas diferentes. Los de tubos de vacío tienden a ser mucho más eficientes, ya en una eficiencia global estamos cerca del 70%, mientras que los de los planos están en un 20-30% de eficiencia. Sin embargo, bueno, los planos son más resistentes, sobre todo para zonas donde cae granizo, pues son más resistentes. Los de tubos de vacío son más frágiles, se tienen que trabajar con más cuidado, incluso en el transporte muchas veces pues los tubos se quiebran, ¿no? Entonces, bueno, también muchas veces depende de la aplicación en la cual se va a utilizar. Cuando son fines un tanto más industriales, muchas veces convienen más los de tipo planos, aunque son menos eficientes. ¿Para qué se utilizan este tipo de sistemas? Por lo regular son para calentar un fluido, que por lo regular lo más común es agua, ¿sí? Entonces estos sistemas son muy utilizados para sustituir los boilers en casa. Sin embargo, no es la única aplicación, ¿no? Pueden también tener alguna aplicación industrial. Los de media temperatura, entre 90 y 400 grados, estos se ocupan regularmente más para procesos industriales. Muchas veces se necesita generar vapor, y bueno, generarlo de esta manera es una fuente pues muy amigable con el medio ambiente y también pues muy económica. ¿Cómo se genera electricidad con estos sistemas? Bueno, tenemos un sistema de concentración, que bueno, puede ser uno de tipo parabólico, como el que están viendo, parabólico cilíndrico, como el que están viendo en la imagen. Entonces la radiación se concentra en una línea, ¿sí? Y por esta línea pasa una tubería donde pues camina un fluido, ¿no? El mismo fluido al calentarse puede generar un efecto que hace que por diferencia de temperaturas el fluido se empiece a mover por sí solo y se distribuye a lo largo de la temperatura. Regularmente se utilizan fluidos especiales, como pueden ver, si utilizáramos agua, pues esta agua ya a 400 grados estaría en estado gaseoso, ¿no? Y eso generaría presiones altas, etcétera. Entonces sería un inconveniente para estos sistemas, ¿no? Entonces se utilizan algunos fluidos especiales, pueden ser algún tipo de aceite, y pues luego este aceite, a través de un sistema de intercambio de calor, ¿sí? Bueno, ya se calienta otro fluido que es el que ya va a ser usado. Por ejemplo, se puede utilizar aceite como fluido de trabajo. En el intercambiador, el calor que ganó el aceite se cede a otro fluido, por ejemplo, que puede ser agua, y bueno, ya esta agua es utilizada por ejemplo, para generar electricidad o para algún fin industrial. Hay un proyecto muy famoso que es el proyecto de India One. Es un proyecto que está en la India, y lo que hacen es tienen varios concentradores solares, calientan agua, y el agua caliente la utilizan para industrializar alimentos. Muy bien. En general, bueno, además del sistema de concentración, pues tienen tienen subsistemas, sus sistemas de intercambio de calor, ya lo acabo de comentar. Muchas veces sus sistemas de evaporación de gases, y bueno, ya viene el subsistema de aplicación. En algunos casos, bueno, también hay recuperadores de calor, ¿sí?
que pues sirven para recuperar el calor residual después del proceso, ¿no? Bueno, a más alta temperatura están los concentradores de punto focal. Estos pueden ser como los que ven en el lado izquierdo, que es una parábola, ¿sí? Está soportada sobre una estructura y concentran la radiación en un punto. Bueno, ya de las aplicaciones ya comentamos, pueden ser generación de electricidad. Me parece que en España también hay una planta fundidora de metales a través de concentración solar. Y bueno, otra forma es a través de los de tipo torre, ¿sí? Que son como el que pueden ver en el lado derecho. Utilizan espejos que se llaman heliostatos y pues lo que hacen es concentrar la radiación del sol en un punto de la torre, y bueno, con eso transfieren energía de radiación a calor. Bien, haciendo referencia a los sistemas de baja temperatura, lo que comentaba, un sistema térmico convierte o transforma la energía de radiación a energía interna, es decir, a vibraciones moleculares. Lo que comentábamos es que para los sistemas de placa plana tienen eficiencias de un 25% aproximadamente, y los de tubos de vacío un 70%. Otro subsistema que es importante es el sistema de almacenamiento, que bueno, lo que hace es capturar esta energía. Estos sistemas se encargan de almacenar la energía que fue transformada, y esto es a través de una propiedad que se llama energía interna. Y bueno, también los cambios de fase. Cuando una sustancia se calienta por alguna forma, entonces gana temperatura o incrementa su temperatura. Eso quiere decir que sus vibraciones moleculares tienen mayor velocidad, y eso quiere decir que ganó energía interna. Si se sigue calentando y digamos estamos en un estado líquido, podemos pasar a un estado gaseoso a través de un cambio de fase. Y en el cambio de fase también hay un gasto de energía, ¿no? Eso tiene que ver con la entalpía de fusión. Entonces, en general, de una sustancia podemos almacenar energía a través de su energía interna y a través de su cambio de fase, ¿no? Puede ser de líquido a gaseoso, o puede ser de sólido a líquido, o incluso las dos. Bueno, aquí vamos a resolver un pequeño ejercicio. Dice, una vivienda con 5 personas se pretende instalar un sistema de calentamiento de agua de tubos de vacío en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Muy bien. Para estos sistemas que son los de tubos de vacío, ya está muy estudiado el dimensionado, y prácticamente es una regla de 3 para hacer el dimensionado. Para ello se estima que más o menos por persona son 40 litros de agua caliente. Entonces, cuando nosotros vamos a proponer un sistema, pues simplemente multiplicamos 40 litros por el número de personas, ¿no? En este caso, si son 5 personas, sería 5 por 40, ¿no? Que serían 200 litros. Entonces, pues ya podemos ir a nuestro catálogo de sistemas de calentamiento de tubos de vacío, y podemos ver qué sistema se acopla a estos a una capacidad de 200 litros, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un hotel, entonces muy probablemente necesitamos subir el número de litros tal vez a 80 litros, ¿no? Porque estos sistemas en un hotel no tienen más margen de error. Entonces debemos de incrementar el número de litros por persona. Bueno, también podemos hablar en términos de energía, ¿sí? Bueno, aquí hay otro ejercicio, ¿no? Dice, una aplicación industrial requiere de 500 megajoules de energía en agua a 70 grados.
Y lo que nos pregunta es cuántos kilogramos de agua se requieren para abastecer esta demanda. Muy bien. Y bueno, ¿de qué capacidad tiene que ser el sistema de calentamiento de tubos de vacío y de placa plana? Bueno, hablamos de que tenemos un 70% de eficiencia en el caso de los de tubos de vacío y un 25% en los de placa plana. Entonces vamos a ocupar la propiedad de almacenamiento de energía en una sustancia, bueno, que es la ecuación de la entalpía, que es la que tenemos aquí, se representa con la letra H, y que involucra la masa, la capacidad calorífica a presión constante y la diferencia en entalpía, de temperatura, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que llevamos a una sustancia de una temperatura inicial a una temperatura final. En este caso, como hablamos de agua, el CP del agua o la capacidad calorífica es 4181.3 joules sobre kilogramo Kelvin. Esta cantidad lo que quiere decir es la energía que se requiere para calentar un kilogramo de agua, un Kelvin, ¿no? Incrementar un Kelvin la temperatura del agua de una masa de 1 kilogramo involucra esta energía. Entonces, si requerimos 500 megajoules, es decir, 500 por 10 a la 6 joules, podemos despejar nuestra ecuación, ¿sí? Y la masa sería igual a H sobre la multiplicación de Cp por delta T, ¿no? Entonces, ya aquí tengo la operación. Entonces, la cantidad de masa que se requiere para esta demanda son 2657, aproximadamente 2658 kilogramos. Ahora, dado que nuestro sistema de tubos de vacío tiene una eficiencia del 70% y los de placa plana una eficiencia del 25%, bueno, pues solo resta o solo queda dividir la cantidad de agua que necesitamos sobre la eficiencia. En el caso del de placa plana necesitamos aproximadamente 10.630 kilogramos o litros, tomando la densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? En el caso de los tubos de vacío, pues son 3.797 kilogramos o litros aproximadamente, o bueno, esta es la capacidad que tienen que tener los sistemas de calentamiento.